Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Economía de Opción. Estamos transmitiendo en estos momentos a través de la señal del canal 24.1 de TV UAC desde las instalaciones en Ciudad Universitaria, en Querétaro Capital. Muchísimas gracias por acompañarnos. De la misma forma a las personas que nos hacen el favor de enlazar su señal en estos momentos a través del canal 24 de Total Play y de Axtel, en el 14 de Easy y en el 124 de Megacable. De la misma forma está saliendo en estos momentos la señal a través de la señal de TV UAC en redes sociales y de Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a tener un tema muy importante de actualidad y que ahorita que estamos viviendo algunas etapas de poca movilidad, que también resulta de trascendencia el por qué sí es necesario considerar estas modificaciones que vienen en los términos de la Ley Federal del Trabajo. Y para ello vamos a tener un gran invitado que a partir del día de hoy también vamos a dar un mensaje. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más a nuestro amigo Juan Carlos. Y antes de iniciar la plática quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro amigo Sergio Ledesma. Estimado Checo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Bien, amigo. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a su programa. Y como lo has dicho, amigo, pues realmente se trata de llevar un tema de actualidad y sobre todo el que juntos tomemos algunas consideraciones para recomendar a los empresarios de cualquier tamaño, porque en realidad, como se han dado cuenta, los temas de hoy los estaremos llevando hacia el enfoque de lo laboral, las relaciones laborales y sobre todo encontrar la manera de que siempre se lleven de una manera armónica y con el cuidado de los derechos de los trabajadores también para no estar en riesgo de algunas sanciones también como patrones en las inspecciones que pudiera llegar de parte de la autoridad laboral. Y bueno, pues aquí estaremos platicando los tres de manera muy global este tema. Y pues a darle, amigo. No hay de otra, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. De verdad es un gusto saludarte como cada semana en esta oportunidad que tenemos de coincidir y de hacer realidad este proyecto. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas a un gran amigo. Él es el maestro Juan Carlos García Solís, una persona que nos ha apoyado en muchas diferentes oportunidades de temas, de negocios, en diferentes áreas, un experto en todo lo que tenga que ver con el área del desarrollo de los negocios, y que el día de hoy precisamente vamos a platicar de un tema que, como les decía, un tema novedoso, pues por ahí la famosa ley Silla, pero también compaginarlo con lo que es el famoso teletrabajo, que veíamos que el teletrabajo realmente ya existía, tenía algunos años de estar trabajando, de estar desarrollándose. Sin embargo, después del tema de pandemia, pues realmente fue cuando se dio el incremento y la oportunidad real de que ahora sí tenía una aplicación estricta en el desarrollo de las actividades laborales. Estimado Juan Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, amigo. Bienvenido una vez más. Y como siempre, sabes que esta es tu casa y para nosotros es un gusto, para Sergio y para mí, poder contar contigo en esta mesa, en esta tu casa, y que pues te sumes a estos procesos y a estas etapas de conductor en este programa de Economía de Opción. Muchísimas gracias, amigo, por estar aquí una vez más. Bueno, pues yo les agradezco a ambos. Muchas gracias por recibirme nuevamente. La realidad es que me siento muy contento siempre de compartir la mesa, tanto de viandas como de conocimientos con ustedes. Todas hay en este caso, claro, todas. Échale. Pero en este caso es académico, es una cuestión profesional, y para mí es un gusto cada vez que me invitan, y también cada vez que me inviten a llevar a cabo las riendas junto con ustedes de este programa. Seguramente va a ser algo bastante interesante, pero lo más importante, nos vamos a divertir, nos vamos a poder relacionar con el televidente para poder darles una orientación en general de lo que son estos temas, pues que son muy importantes y muy actualizados. Y sobre todo, fíjate, amigo, cómo en esta parte es el poder interactuar y que nuestro público sepa también que pueden escribir en algún chat
también por si tienen alguna duda, alguna pregunta, y que sepan también que pueden proponer temas. Esta parte no hay que dejarla de lado para que realmente vaya siendo cada vez más atractivo lo que se va tocando en este programa, ¿no? Y entonces, pues, vamos avanzándole. No, y precisamente previo a dar inicio a la plática el día de hoy, Juan Carlos, de verdad agradecerte, y dijiste una palabra que es crucial para nosotros, tanto para Sergio como para mí, el tema de venir a dialogar y a divertirnos. Realmente nos gusta mucho lo que tenemos, la oportunidad que tenemos de tener un micrófono a la mano, una pantalla en la cual podemos manifestar y expresar las experiencias que tenemos en el ámbito del desarrollo de los negocios, pero sobre todo que tenemos la sensación de que no pretendemos nunca el esquema de demostrar algo que no es necesario para nosotros como profesionistas ni como integrantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. De verdad, disfrutamos de esto, y qué bueno que lo ves de esa misma forma, porque la verdad nosotros es lo que procuramos y lo que pretendemos siempre. Tenemos la dicha y la fortuna de que en algunas ocasiones, estando en la calle, si la gente nos dice, oye, pero es que ustedes de verdad se la pasan a todo dar, ¿no? La verdad sí, nos la pasamos a todo dar. Es correcto. Y bienvenido a este esquema. Vamos a divertirnos. Y fíjate cómo precisamente los temas que ya planteabas de hablar de la ley, la denominada ley silla, porque Exacto. pues no es una ley, No. simplemente es una modalidad especial que tiene la Ley Federal del Trabajo, y que estaremos platicando ahorita también aquí, peloteando, porque desde el 19 de diciembre del año pasado, 2024, es que se publican algunas reformas especiales también, y que van enfocadas de alguna manera a ir cuidando algunos detalles, pero desde luego el cuidar al trabajador, a la persona como tal. Y creo que aquí es absolutamente relevante, amigo, partir de tu acordeón. No. Bueno, yo sí, lo que pasa es que yo quisiera tener el disco duro de la mente tan limpio y tan amplio como son de ustedes para acordarme de todos los artículos, pero no, la realidad es que... No. Bueno, pero la realidad es que este tema limpia. viene también muy limpia. Es un tema, sobre todo, que lo que nos interesaría aquí saber es que es un tema que tiene que ver, primero que nada, con derechos humanos y derechos laborales. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque alguien me preguntó el otro día, oye, pero una ley silla, y atinadamente lo que acabas de decir, que no es propiamente una ley, sino es una modificación a la Ley Federal del Trabajo, que obliga a los patrones a cumplir con cierta cuestión por humanidad, le llamaríamos nosotros, en la posibilidad de que los trabajadores puedan tener acceso a, pues, descansar, los que normalmente están de pie haciendo sus funciones, sus actividades, principalmente los que están en el comercio, en los servicios, los que en un momento dado en la industria pudiesen tener, porque ahí sí habrá que adecuarlo, que hay algunos trabajos en la industria que no es tan sencillo que podamos poner al trabajador en una silla o tratar de descansar. Sin embargo, lo más importante aquí es empezar por decir que esto obedece a un tema de derechos humanos, y obviamente derechos humanos en materia laboral. ¿Para qué? Para que el trabajador tenga ese trabajo digno que tanto se habla en la ley, que tanto se habla en la Constitución, y que pueda desempeñar sus actividades de una mejor manera. Sin embargo, sí hay ciertos puntos bien importantes que ahorita vamos a platicar que los patrones deben cumplir, que en ese sentido sí es importante ver qué fechas. Unos piensan que ya entró en vigor al 100%, ahorita vamos a platicar un poquito de los plazos, y eso es lo interesante que queremos platicar. Exactamente. Y bueno, precisamente en este mismo esquema, estimado Juan Carlos, así como nos estás platicando, y para así aclarar también a nuestra audiencia, como tal no es una ley, es una modificación que se realiza, como bien decía Sergio, el año pasado a la Ley Federal del Trabajo, en donde la pretensión del legislador decía, vamos a tratar de dar una oportunidad en la mejora de la calidad del servicio o de la prestación del servicio del trabajador, con las condiciones o con las oportunidades. Insisto, esto viene mucho después de lo que vivimos con la pandemia, y decía, se crearon muchas nuevas enfermedades, nuevos diagnósticos por parte del Seguro Social, en donde se dio la necesidad de dar incapacidades que nunca antes se habían dado, y era precisamente porque realmente el trabajador estaba destinado al 100% a su actividad frente a la computadora, ¿no? Y decía, bueno, se generaron esquemas diferentes. Bajo esta misma situación, entonces es cuando surgen estas oportunidades de que dicen los trabajadores, bueno, y yo que realmente paso mucho de mis actividades de pie,
me ha generado lesiones en los tobillos, en las rodillas, en la columna, cuestión de estrés, cuestión de presión, cuestión de otros esquemas, y que es en lo que en realidad pretendía el legislador con esta procuración en favor del trabajador. Pero tú dijiste algo bien importante. No aplica para todos los trabajos, para todos los desempeños, de manera peculiar o particular. ¿A qué tipo de trabajo sí se tiene considerado darles esta oportunidad? Porque entendemos, bueno, por ejemplo, dices, oye, una persona que trabaja en un supermercado, ¿no? Que se está abasteciendo los productos en los anaqueles, ¿puede tener una oportunidad de ley silla? Bueno, en esos esquemas, este tema de la mejora o la oportunidad del descanso se da en la oportunidad de que no necesariamente vas a desarrollar tu actividad sentado, sino que vas a tener periodos de descanso que van a suplir, que van a dar esa oportunidad de que como no puedes estar sentado, puedes tener ese receso, ¿no? Bueno, sí, aquí lo importante es también, y muy atinadamente lo comentas, Mau, la ley en este caso se promulga el 19 de diciembre del 2024. Ajá. Y ahí te dice que va a entrar en vigor 180 días después, que esto, por eso estamos platicando de esto, se acaban de cumplir apenas el 17 de junio, o sea, este pasado 17 de junio ya entró en vigor. Sin embargo, el hecho de que entre en vigor, por supuesto que ya está de aplicación estricta, pero en los propios transitorios de esta modificación, de este decreto que se llevó a cabo, pues habla de que tendrá la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 30 días, fíjate, no tuvieron los 180 días para hacerlo, sino 30, a partir del 17 de junio, son 30 días para poner dentro de todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral legal, todas las condiciones que se deberán cumplir para poder el patrón, valga la expresión, cumplir con esta obligación. Y al patrón, a partir de la promulgación y la entrada en vigor, le da 180 días, que estos 180 días vienen terminando por ahí del 14 de diciembre del 2025. Entonces es bien importante acotar eso, porque muchas gentes el 17 de junio dijeron, no, ya a partir de hoy entra en vigor. En efecto, sin embargo, el propio transitorio te dice que a partir del 17, 30 días para sacar los puntos importantes por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a los cuales tendrá que adecuarse el propio patrón, y a él le otorga 180 días, o sea, propiamente 6 meses, hasta el 14 de diciembre de 2025, para ahora sí tener todo bien establecido. Y obviamente no vamos a poner, mi estimado Checo, tú te vas aquí a Office Depot, perdón, ya dije el comercial, te vas a cualquier tienda departamental y compras un montón de sillas, ojo, y dice con respaldo, no vas a comprar sillones o vais a comprar ahí un banquito, y compras un montón de sillas y las llevas. No es así tampoco nada más. Habrá que ver, por ejemplo, qué periodos cada que los, valga la expresión, quiroprácticos o las personas especializadas en temas de salud del trabajo hablan de que por cada 55 minutos de estar de pie algunos trabajos, pues tengan oportunidad de estar 5 minutos descansando. Entonces, sí tiene ciertas peculiaridades, mi estimado Sergio, no sé tú cómo lo veas, o es así nada más de ir a comprar sillas con respaldo y ya. No, desde luego, como la reforma, lo hemos platicado, ¿no? Se trata de poner reglas muy especiales sobre todo, y en este caso ir buscando el cumplir, como decíamos, con la dignidad para los trabajadores, el hecho de que no tengan que pedirlo y cuidar a la persona. Esa es una parte importante, y por eso esa provisión de asientos tiene que tener esas características específicas, y que consideraríamos que debemos estar muy atentos a esas reglas que va a poner la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que bien lo has platicado, y no dejarlo en la orilla, porque justamente de ahí es donde vienen en un momento dado las sanciones. Claro. Los patrones en lo general piensan que van cumpliendo con los trabajadores, y me parece que a veces hemos encontrado un antagonismo muy especial, muy raro, que pareciera que el trabajador tiene que estar en contra del patrón y el patrón en contra del trabajador, y hacer grupos y equipos. Pues no se trata de eso, en realidad se trata de un equipo amplio. Claro. Y por eso a mí me gustaría regresarme tantito y que lo platicáramos también en la cuestión de los derechos humanos, amigo, porque finalmente esa es la parte que pretende proteger, y es una cuestión
donde la persona es la parte fundamental. Hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos va encaminada en eso, y tienen aspectos fundamentales, y entonces me parece que habría que rescatarlos para llevarlos luego a identificar qué es lo que pasó, cuál es la pretensión en esta parte de la modificación a la ley, ¿no, amigo? Es correcto. Todos sabemos que a partir del año 2011 nuestra Constitución también tuvieron cambios muy importantes en sus principales artículos que tienen que ver con derechos humanos. Si no sé, ustedes están muy jóvenes, pero yo recuerdo cuando estudiaba en la licenciatura de Derecho, en Contaduría, pero llevábamos Derecho, te hablaban de los 40 garantías individuales y ahí entraba también la parte laboral. Hoy en día no, hoy en día la propia Constitución está, pues digamos, reformada para que esté acorde a lo que sería derechos humanos internacional. Y esos derechos laborales que toca la Organización Internacional del Trabajo serían el derecho al trabajo, el derecho a un sueldo digno, a la seguridad social, que tú eres un experto en eso, mi estimado Sergio. Es un derecho, y acordémonos que en cuestión laboral son derechos irrenunciables, aunque el patrón pudiera decir no los quiero, que estaría medio difícil que escuchar algo así, pero hasta por desconocimiento, al momento de que hay una controversia laboral, pues por supuesto la autoridad va a poner orden y va a decir lo mínimo que tiene que recibir o que tuvo que recibir el trabajador es esto, porque son derechos laborales. También la no discriminación, también es otro derecho que está dentro de esta cuestión de derechos humanos, las jornadas laborales, pero dentro de la parte de condiciones de trabajo es donde entra precisamente esto. El patrón, lo sabemos, está obligado a proporcionar todos los elementos suficientes y necesarios para brindar todo lo que tiene que ser la labor del trabajador. Y por supuesto, dentro de todo eso, brindarle toda la seguridad y todas las herramientas con las que pueda llevar a cabo esta actividad. Entonces, esta ley, que le llaman ley silla, o esta cuestión de tener un espacio físico, sabedor que hay trabajadores que se la pasan todo el día de pie por cuestiones de su actividad, pues tendría que ser algo que no debió haber sido hasta esta época, siempre debió haber existido. Sin embargo, bueno, también habrá que regular en qué momentos, a lo mejor estoy hablando de una tienda departamental, si está llena la tienda, bueno, pues en ese momento no vas a irte a sentar sabiendo que está lleno. Sí. Pero también hay espacios en los que a lo mejor está ocioso, debe haber una silla, que es la parte fundamental de esto, donde el trabajador puede ir a tomar ese descanso, por supuesto si él lo requiere, y poder en un momento dado cumplir con este aspecto. Fíjate que es completamente interesante o sumamente interesante lo que los dos manifiestan desde el punto de vista que viene desde una consideración en el término y en el beneficio de los derechos humanos del ciudadano, del trabajador, y que viene de un orden internacional y que ya impactó en nuestra Constitución. Y en razón a la misma publicación que tú nos comentabas, Juan Carlos, que apenas el día 17 de este mes tuvo aplicación como tal, es donde vemos ya en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, precisamente ahora esa obligación hacia el patrón de poderle dar ese suministro de la silla, como tú bien refieres al trabajador. Y como bien señalas, amigo, se incrustó ya en la Ley Federal del Trabajo, pero porque existió de manera previa en la Constitución Política, ¿no? Entonces, nos hablabas de las 40 características o las 40 diferentes oportunidades que tenía el ciudadano de las garantías individuales. Las garantías individuales, los primeros 40 artículos, los primeros 40 ¿te acuerdas? Artículos, ¿no? Y entonces, bajo esa misma, ahora ya tiene una referencia en la Ley Federal del Trabajo. Y como decía Sergio, si no lo aplica el patrón, entonces ahora vienen sanciones, y las sanciones están realmente interesantes, ¿no? Porque te habla de 250 hasta 2.500 UMAS al patrón. Entonces viene la interacción que manejaba Sergio. No sé en qué momento perdimos la noción y decimos todo lo que sea trabajador en contra del patrón, vamos a sacarle provecho, pero también todo lo que el patrón sea en contra del trabajador, vamos a darle fuerza. ¿Para qué? Para que el conflicto sea interno, ¿no? Y no se trata de hacer un conflicto, se trata de realmente entender las condiciones y dar las consideraciones necesarias, tal cual lo referiste, Juan Carlos, para que el patrón le suministre absolutamente todo lo necesario al trabajador para que éste pueda cumplir con su objetivo. Y decías, bueno, a lo mejor porque si se trata de una tienda departamental, ya sin aventarnos el gol. Sí, sin gol. Ya, cámbiale de tienda. Dámela, ándale, podemos poner otra tienda. Entonces nos dice, pero es que no hay oportunidad porque
sobre todo cuando hacen esas ventas de ¿cómo le llaman ellos? ¿De temporada? De temporada, de ventas de noche, ¿no? Sí, entonces, la venta nocturna. Entonces, no, se ve que tu señora no te lleva, amigo. Se me hace que tú vas solito, ¿eh? Entonces está muy lleno. Entonces, ¿cómo le van a hacer para atenderlo? Bueno, tú dijiste un ejemplo claro, ¿no? Oye, llegó un proceso de una etapa de que no hay cliente, ahí tiene la silla a disposición el trabajador para poder utilizarla. Y hay algunos factores o algunas de las consideraciones que en esta reforma se manifestaron y que te dicen, bueno, ¿a quién sí de plano no le aplica este beneficio hacia el trabajador? Pues en principio a todos los que tengan una actividad dentro del punto de vista industrial, una empresa, ¿no? Una maquinaria que dices, bueno, si la operación del trabajador es estar de pie, no se puede ir a sentar. ¿Por qué? Porque eso implica la detención de la planta o de la máquina de producción. Eso también es mucho más costoso, ¿no? El tema del empleo informal, bueno, pues ¿por qué? Pues porque ni siquiera están del conocimiento de la autoridad, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a regular algo que para mí como autoridad no existe? Entonces, ese también es un tema que no está en oportunidad. Lo que sí me llama mucho la atención es un tema que dice el sector público o gobierno. Dice, pues ¿cómo? Si normalmente cuando tú vas a una oficina, pues el que te está atendiendo está sentado, ¿no? O puede estar parado también. Bueno, dependerá de las circunstancias en las que se encuentre cada momento, ¿no? Es cuando dices, bueno, ¿qué andan haciendo las personas que andan en la calle? Los inspectores, los visitadores, etcétera, pues andan de pie, pero también tenemos que entender que a ellos no les va a aplicar porque no todo el día están de pie. Bueno, aquí nada más una pregunta y sobre todo creo que podemos decirlo así. Ahí el tema es que precisamente la Ley Federal del Trabajo, recordemos que es aplicable a todos los del apartado A del artículo 123, que vienen siendo las personas que están subordinadas o trabajadoras hacia pues particulares, podríamos llamar, en el sector público, pero no dejan de ser seres humanos y de merecer también la parte de estar en un momento dado del descanso. Sí, también vi un análisis ahí medio interesante que decía, bueno, ¿y por qué excluye a los trabajadores de gobierno si ellos también tienen su necesidad, por supuesto, de descansar la espalda, descansar los pies y no tener todas las consecuencias de una jornada laboral de 8 horas, 7 horas de pie? Pues obviamente sí tendrá que equipararse otra vez por derechos humanos a lo que sería en todos los ámbitos por el simple hecho de ser personas, el merecer este tipo de cuestiones. Y la realidad es que hablas de algo también muy importante, Mau, y Sergio, porque todo lo que dicen del encontronazo que se da entre patrón y trabajador. Creo que hoy en día eso ya no puede operar en ninguna empresa que se jacte de ser una empresa que busca consolidarse o busca trascender. Porque sí es cierto, siempre hemos escuchado que dicen, es que la Ley Federal del Trabajo es protectora del trabajador. La realidad es que no, y lo hemos platicado aquí de las encíclicas Rerum Novarum y Pacem in Terris, que ya las leímos y vimos que sí son procedentes. Imagínense, desde 1891 el Papa León XIII tuvo a bien el observar que estaba toda esta situación de cuestiones de abusos por parte de los patrones hacia los entonces trabajadores, y por supuesto la de Pacem in Terris tiene que ver con 1963, que en este caso sí ya había obviamente toda esta modernidad que nosotros estamos viviendo, pero todo eso tiene que ver con la relación obrero-patronal o la relación trabajador-patrón. Y lo peor que podemos hacer en un ámbito empresarial es tener esas fricciones. Por eso creo yo que lo que hoy llamamos el ambiente laboral abona a que ese ambiente laboral sea mucho más idóneo y, por supuesto, debiese generar productividad. Entonces, si eres un directivo, si eres un dueño de empresa, si eres un emprendedor, por supuesto que parte de tu entendimiento será no estarte conflictuando, no estarte contrapunteando con algo tan importante como es el elemento o el factor humano, que es el que te da pues la productividad y el sacar adelante los proyectos. No sé cómo lo veas tú, mi estimado Sergio. Claro, fíjate, y cómo en esta parte resulta tan interesante el que haya esa cordialidad, el que haya reglas claras entre patrón y trabajador, para que la exigencia de parte del trabajador no sea tampoco arbitraria, ni tampoco el patrón sea arbitrario en ese momento, porque algunas de esas consideraciones son precisamente el que se tengan que evitar el que el patrón obligue a los trabajadores a permanecer de pie cuando podría estar en esta circunstancia. Y una parte fundamental en todo esto tiene que ser las reglas claras. Y esas reglas claras al interior de una empresa o con el patrón
pues se pueden establecer precisamente en el reglamento interior de trabajo. Claro. Que dicho sea de paso, también debemos de recordar a los patrones que cualquier sanción, cualquier consideración especial que vaya más allá de la ley, debe de estar en un reglamento interior de trabajo, no es simplemente por ser el patrón ponerlo. Y aquí entonces, amigo, es poner esas reglas, en qué momento, cómo definir estos espacios, cómo definir un aspecto escalonado, y todo ello para que pues quede mucho más claro, con la consideración de que hace un rato ya lo platicábamos, siempre existe la oportunidad de que haya inspecciones laborales y luego venga entonces pues las sanciones. Yo aquí dejaría nada más puntualizando un aspecto de que debemos de recordar que las sanciones, cuando una infracción afecta a más de un trabajador, en realidad la sanción puede ser por cada trabajador afectado. Correcto. Y en muchos de los casos se pone que pareciera que es una sola sanción por no cumplir en lo global. Aquí perfectamente podría aplicarse, pero yo me regresaría tantito a este asunto de las multas, amigo, también, y conjuntarlo con el reglamento interior antes de que nos toque el cortecito. Sí. No, y realmente es importante porque tú ahorita hiciste una precisión importante, Sergio. No es por la colectividad o por el grupo de trabajadores, no, es por cada trabajador. Imagínate, de la mínima, que son de 250 UMAS a 2.500 UMAS, le toca la máxima. 282,000 pesos, que hoy no los por traemos. Trabajador. Hay días que no lo Hoy yo no los traigo. No. Por trabajador. Entonces, aquellas empresas que tienen X cantidad de número de trabajadores, 100, 200, 300 trabajadores, y que se manifiesten esas inconformidades por parte del trabajador, está importante y es de mucho cuidado para el patrón. Pero también viene la contraparte, ¿no? Que esta es una oportunidad también para el patrón en muchas ocasiones de poder fomentar el famoso salario emocional. Es correcto. Que en muchas ocasiones dicen, bueno, es que le voy a invertir, y que tú nos pones el ejemplo, ¿no? Ve y cómprate todas las sillas que necesito porque tengo 300 trabajadores, pues ni siquiera me van a poder surtir las 300 sillas, ¿no? Bueno, bajo ese mismo esquema, entonces ahora sí, ¿sabes qué, trabajador? Colectividad de mi gremio, de mis trabajadores, les hago saber que estamos implementando en nuestra empresa estas características y estas condiciones para que vean que nosotros sí atendemos lo que nos marca la ley, sí los procuramos, sí queremos que estén bien, sí queremos que su salud no se demerite, sí queremos que estar al margen y en el entorno de lo que se nos está marcando en la actualidad. Y el trabajador va a decir, pues a mí qué me da con que me ponga una silla. Pues te está dando lo que le está dando la obligación al patrón en el principio de atender esa necesidad. Segundo, de que está procurando que no te enfermes. Claro. Y entonces es donde ahora viene el trabajo y la oportunidad del área de seguridad social de la empresa, pues de hacerle ver a ese trabajador que eso que se está invirtiendo, que eso que se está desarrollando es en beneficio de su salud. Y es en donde impacta ahora sí desde el punto de vista al patrón, ¿no? Dice el famoso salario emocional. Bueno, ya no les dimos nuevas camisetas, les pusimos sillas para que se puedan más acoginadas. Exacto, así bien reconfortadas, pero lo bien importante, amigo, también lo bueno es que no dice por trabajador, no. Dice sillas, pues obviamente tendrás que hacer tú tu cálculo ahí más o menos de cómo será. ¿Requieres? Sí, porque imagínate, 300 sillas, yo te las vendo, amigo, yo por ahí tengo un proveedor. Que se las vayan repartiendo. Sí, exactamente. No, lo importante aquí es que el trabajador tenga esa opción. Claro. Y volvemos a lo mismo. A partir del 17 de junio hay 30 días para que quien debe cumplir con la obligación de sacar todos los detalles y todos los pormenores de cómo hacer ese esquema dentro de la empresa, de las condiciones, el reglamento y demás. Primero tiene que ser la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Claro. Y posteriormente, una vez conociendo, volvemos a lo mismo, si por cada hora habrá que darle 5 minutos, 10 minutos, todo eso tendrá que quedar estipulado dentro de esa normatividad que saque la Secretaría del Trabajo y que después se plasme en algo que tenga que ver ahora sí con un traje a la medida para mi empresa. Lo que nosotros siempre hemos dicho, doctores, un traje a la medida, porque lo tienes que hacer y por escrito. ¿Para qué? Para que no haya confusión y para que el día que te vengan a revisar tengas un documento que presentar. Y recordando, si te visitan, te multan y vuelves a reincidir, también pueden suspender actividades. La Secretaría del Trabajo tendrá todas esas facultades. Y aquí en esta parte yo creo que a manera de puntualizar ahí, simplemente recordarles cómo entonces debe de, primero, el que haya una provisión de los
de las sillas suficientes también para que estén en los lugares más correctos, mejor adecuados para el correcto descanso. Y desde luego que el patrón en ningún momento tenga esa posibilidad de estar prohibiendo el que alguien quiera sentarse, sobre todo por la parte que platicabas, amigo, de la irrenunciabilidad de los derechos. Y pues vamos avanzando con esta parte. El reglamento interior no se queda fuera. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Economía de Opción. Queremos agradecer, como cada semana, al equipo y al staff que nos hace favor de aportar su trabajo en beneficio del desarrollo de esta emisión y de Economía de Opción, y para ello tenemos y agradecemos a nuestro amigo Juan Pablo Rodríguez, que es el que está encargado del audio, a Denise Sánchez en el BTR, Viridiana Espinosa en el switcher, Paco Molgado, nuestro floor manager, muchísimas gracias, Paco, a Edith Segura, nuestra joven productora, muchísimas gracias, Edith, y también un saludo y una especial felicitación a nuestra amiga la maestra Yalul Cruz, que es la coordinadora de TV WAC. Muchísimas gracias por su desempeño, por su trabajo en beneficio de Economía de Opción. De la misma forma, las personas que nos hacen favor de acompañarnos en las diferentes redes, en los diferentes canales, muchísimas gracias. Y recuerden que este programa tiene una retransmisión el próximo sábado a las 3:30 de la tarde por el canal 24.1 de TV WAC. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra plática, estimado Juan Carlos. ¿Qué más tenemos en razón de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo? ¿Qué es algo así que, digamos, no se nos puede pasar y el patrón tiene que tenerlo al 100% desarrollado? Bueno, pues sí es importante el hecho de irle dando esta connotación a lo que sería esto de la ley Silla. Entonces, sí, en efecto, el 17 de junio sí ya entró en vigor. Reiterando, hay 30 días a partir de esa fecha, 30 días naturales, para que la Secretaría del Trabajo emita ya todos los detalles y todas las consideraciones y reglamentaciones para poder ejercer esta actividad. Y el patrón también, a partir del día 17 hasta el día 14 más o menos, se cumplen los 180 días para poder implementar, y ojo, lo que dijimos, poder hacerlo en los reglamentos, en todo lo que tiene que ver con la implementación, hacer el análisis, dijimos, de cuántas sillas se ocupan, dónde irían, cuánto tiempo tendrán que permitirle a los trabajadores estar sentados, en qué momentos y demás. Dijimos también que no todos los trabajadores van a poder disfrutar de esto, pero más allá de porque sea selectivo este tema, simplemente porque la industria tiene unas características muy diferentes y que tendrían que verse de qué manera se va a implementar, porque la obligatoriedad sí podría ser, pero tendrá que haber ciertas consideraciones particulares de todo esto. Entonces, como podemos ver, es algo que ya entró en vigor y, para variar, de repente se nos ha olvidado, pero lo importante aquí es que aquí estamos nosotros para poderles comentar. Y no dice que patrón de una gran empresa, de una gran industria, más de 500 trabajadores. No dice eso. Dice que todo aquel que tenga trabajadores tendrá que estar revisando este tema. Por otro lado, si me permiten ustedes dos, doctores, ver la parte del teletrabajo. Y volvemos a lo mismo. En estos últimos 5 años, la Ley Federal del Trabajo ha estado evolucionando en favor de los derechos de los trabajadores. Por ahí ya viene la jornada de 40 horas, que todavía no se ha logrado, pero que ya hasta el 2030, creo, mi Sergio, se va a lograr estipular. También por ahí está el tema de, incluso estuve leyendo un tema de una iniciativa por tema de permisos por situaciones de defunción. También no está existiendo esa parte que al trabajador, tarde o temprano, pues le puede afectar en su vida laboral el tener algún permiso por una situación de este tipo, obviamente con ciertas cuestiones, que sea padre, madre, hijos, esposa, poder tener algún permiso. Por otro lado, parece que también están buscando que haya 2 días de permiso al menos durante todo el año para poder seguir a hacer chequeos médicos y que el trabajador pueda disfrutar de esas oportunidades. Pero bueno, todo lo que hemos dicho es porque el trabajador le están dando su lugar, que bueno, pues en un momento dado sí es importante que si tenemos una fuerza laboral productiva y sobre todo sana, pues seguramente si somos buenos líderes y somos buenos patrones, eso podrá redundar en el tema de lo que sería una mejor productividad. Pero en cuestiones de teletrabajo, mi estimado doctor Sergio, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué nos podrías decir de lo que sería esta parte del teletrabajo?
Pues yo creo que, fíjate cómo aquí esta parte también tiene una razón, y esa razón fue precisamente, como ya antes se venía platicando, a partir del 2020, donde desafortunadamente estuvimos en una circunstancia muy especial, pero se comenzó a implementar precisamente el hecho de que las personas pudieran trabajar desde su casa, desde luego, y si lo observamos, pues se trataba solamente de aquellos que normalmente prestaban servicios personales, claro, y pudiendo ayudarse a través de las tecnologías de la información, con la internet o las computadoras o el propio teléfono, y esto vino a traer pues una modalidad de flexibilidad. Aunque antes existía también ya pues el trabajo a domicilio, ¿sí? No debe de confundirse estrictamente con esto del teletrabajo, pero esto vino a flexibilizarlo, vino a darle esa posibilidad, desde luego, para que el empresario no dejara de trabajar, para que el empresario que recibía servicios de sus empleados tampoco fuera perdiendo, y entonces lograrlo de alguna manera. Esto vino con una modificación importante a la ley, con una incorporación de un capítulo específico que venía a regularlo, y otra vez tiene que ver con el respeto a la dignidad de los trabajadores, pero esto ya lo platicaremos ahorita en el transcurso, pero se van generando algunos derechos específicos para el trabajador, que ya platicaremos profundamente, como el derecho a la desconexión. Exacto. El hecho de que estés trabajando en tu casa no quiere decir que te puedan molestar en cualquier momento. Es como si estuvieras en la oficina. Y esa parte sigue siendo una modalidad muy, muy redituable. Así es que estemos atentos en las reglas de lo que iremos platicando aquí, ¿no, amigo Mau? Así es, amigo. Fíjate que ahorita platicabas temas importantes. Dice, hay obligaciones para el trabajador, también para el patrón, pero también tienen derechos tanto trabajador como patrón. Dentro de las obligaciones entenderemos de primera mano que el patrón tiene que poner todos los insumos y todas las condiciones necesarias para que el trabajador pueda realizar su actividad. ¿Qué quiere decir? Bueno, como tú decías, son actividades personales. Entonces, ¿qué tiene que tener? Pues una computadora, que exista luz, que haya internet. Evidentemente le va a tener, si en su oficina tiene una silla, tiene un escritorio, le tiene que suministrar también una actividad, un activo con esas mismas condiciones para que él pueda desempeñar su trabajo. Pero también dentro de estas obligaciones que ahora tendría que asumir el trabajador es precisamente hacer el uso correcto de los equipos. Oye, pero es que yo tengo mi computadora en mi casa, mejor yo ocupo la mía porque me acomodo. No, la tuya personal es para tus actividades. La del trabajo, ¿por qué? Porque tiene información que es especial y que es de alguna manera, pudiéramos decir, no clasificada, pero sí privada. ¿Por qué? Porque es tu actividad de relación de trabajo con tu patrón, y bajo esa consideración le tienes que dar el resguardo y la probidad de seguridad suficiente y necesaria para ese tipo de información. Y que si te dieron un equipo para hacer esa actividad, utilices ese equipo. Porque si te lo suministraron fue precisamente con la característica de que te rendía para poder hacer esa actividad, ¿no? Entonces, es en donde de alguna manera también los patrones alcanzaron a visualizar y decían, oye, es que tener las oficinas, las instalaciones y todas las demás consideraciones oportunas para que el trabajador todos los días llegara a 8:30 y se fuera a las 4 o 5 de la tarde, a mí me costaba esto. Y entonces sacas números y dices, oye, me resulta más económico tenerlos en su casa, todos teniendo sus actividades, y ahí hasta en ocasiones se ha demostrado que son hay más productividad y son más eficientes en el desarrollo de las actividades. ¿Por qué? Porque, insistimos, están de manera completa en su actividad, pero también eso no quiere decir que ya no tienen la oportunidad de hacer manifestaciones o hacer, sobre todo, el moverse, ¿no? Por ejemplo, en la oficina, que es lo que normalmente, pues, al cafecito, a la hora de la plática, etcétera. Pero normalmente, pues, estando solo, pues, ¿en qué le va a invertir? ¿En quién se va a distraer? Pues no hay con qué, ¿no? Entonces, con esa oportunidad, entonces ahora sí se vuelve oportuno y eficiente para el patrón. Pero recordemos, el patrón, su primera obligación es suministrarle todo lo que requiera al trabajador para poder hacer esas actividades. Y decías también, en su momento lo teníamos como, pues no era nuestra
nuestra opción el decir, es que yo quiero trabajar desde mi casa, es que no hay de otra, ¿no? O sea, tienes que estar en tu casa porque no puedes salir, tienes que estar desde allá. Bueno, pero cuando se venció, se nos acabó el tema de la pandemia, entonces dijeron, bueno, el tema de la reversibilidad, ¿no? Entonces, oye, yo sí quiero regresar a mi actividad, sí quiero salir de mi casa, sí quiero ir caminando a mi oficina, ¿no? Entonces es cuando dices esa oportunidad, tienes el derecho a tu trabajador y la obligación el patrón de decir sí, pues que se reintegren a su actividad cotidiana. El día de hoy, y lo veíamos en estas pues, actividades que hemos estado teniendo del clima, el tema de las lluvias, aquí en nuestra ciudad, pues sí ha sido interesante, pero no tan dramático como, por ejemplo, lo vemos en Ciudad de México, que de plano no se puede mover la gran parte de la población, y es en donde decíamos, pues es oportunidad, ahí es un momento de regresar a esa actividad. ¿O no lo crees así, Juan Carlos? Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, y aquí ustedes no me dejarán mentir, que son abogados, pues sí tiene que haber una cuestión de normatividad también documentada. Claro. Porque no es así nada más como que yo hoy amanecí o amaneció lluvioso y quédense a trabajar. Claro que lo puedo hacer 1 o 2 o 3 veces, pero debe estar bien estipulado en todo lo que tiene que ver, cuándo, qué características debe haber, y sobre todo que esté documentado en el reglamento interior de trabajo. Incluso debiese haber un contrato, hacerle un adendum al contrato normal del trabajador, porque recordemos que para que sea considerado teletrabajo, la Ley Federal del Trabajo se modificó a partir del artículo 330E, y en ese sentido se modificaron esos artículos para que en un momento dado estuviera bien documentado cuáles estas características de un teletrabajo. Ahora bien, lo primero que te dice es que debe estar por escrito tanto en un contrato del trabajador como en lo que tendría que ser el reglamento interior de trabajo. Exacto. Segundo, que debe también existir la característica como atinadamente lo dijiste, de la reversibilidad. O sea, a quien le toca solicitar también el que lo retornes a los lugares físicamente de la empresa es al trabajador, porque claro, tú lo dijiste muy bien, amigo, porque tú vives en una casa de un gran espacio, no voy a decir dónde, pero habrá gente que diga, no, es que... poner la computadora. Sí, mi amigo tiene ahí un privado que parece que estoy viendo algún funcionario así de primer nivel del mundo, pero la realidad es que muchas gentes tal vez no, y entonces para mí el estar viendo al vecino, estar escuchando a mi mascota, el estar, a lo mejor hay más gentes dentro de la casa porque están haciendo sus actividades, eso podría también generar pues una distracción, estrés, fastidio, que al final el trabajador pudiese decir y de su manera, ¿sabes qué? Yo no quiero estar, mejor me regreso. Ustedes porque siempre están felices en su casa y no quieren ni salir, pero no todos tienen los espacios y la oportunidad de tener ese tema. Por eso incluso la NOM 037, que nos habla de la seguridad y salud en el trabajo, nos da todas las condiciones, por ejemplo, de luminosidad, por ejemplo, todos los espacios de ventilación y demás, que ahí es donde el patrón, y lo digo porque me ha tocado escucharlo, dicen, oye, es que está demasiado consentido, es la palabra que utilizan, el trabajador. Pues sí, porque hoy en día se reconoce la importancia que tiene el que una fuerza de trabajo esté, primero que nada, digna y correctamente bien atendida. Y segundo, bueno, pues que es también parte de lo que hace que una empresa sea productiva, el que nuestros trabajadores estén bien, pues en un momento dado atendidos, y sobre todo, lo decías muy bien, la computadora. Bueno, y no incluso nada más habla de la computadora, te dice, y fíjate aquí hablando de la ley silla, te dice que le tienes que proporcionar, ahí sí lo especifica la ley, una silla ergonómica. Sí. Ni siquiera yo la tengo, amigo. No, yo ni en mi despacho tengo. Yo la verdad decía yo, a ver, ¿qué será eso de ergonómicas? Bueno, pues te dice que le tendrás que proporcionar todo eso, porque la realidad es que el patrón es el que tiene que darle esos elementos y el trabajador está cediendo, valga la expresión, por ejemplo, un espacio físico dentro de su casa. Claro. Podría ser una recámara, si es que tiene estudio, pero puede ser la sala de su casa. Entonces te habla también de que tienes que sacar un prorrateo ahí del gasto de luz, del gasto de internet, pues tal vez incluso de renta. ¿Y cómo logras hacer eso? Bueno, pues eso es el reto que hay que manejarlo. Sin embargo, si el trabajador y el patrón logran llegar a ese acuerdo, recordemos que la ley dice que si rebasa el 40% del tiempo que el trabajador está en su casa o en el otro espacio que no sea las oficinas, entonces ya podemos llamarle teletrabajo. Si no,
la realidad es que no podríamos decir que es un teletrabajo. Claro. Si son 48 horas todavía lo que se elabora a la semana, estaríamos hablando si son más de 19 horas las que yo mando a mis trabajadores a laborar desde su casa, ahí ya está, bueno, desde otro espacio, porque no tiene que ser tampoco su casa, ahí estaríamos hablando de una figura de teletrabajo que tendría que yo documentar de acuerdo a lo que hemos platicado. ¿O cómo lo ves tú? De acuerdo, y sobre todo, como hemos dicho, esta parte se venía flexibilizando ya desde el 2020 y se utilizó absolutamente. Sí. Y por hoy estamos ya también, ha venido bajando también el uso de esa figura. Sí. Pero sigue siendo demasiado útil y yo creo que cuidar este detalle en el porcentaje que tú lo planteas, porque resulta relevante es cuando me es aplicable la ley y en este caso también en ese sentido estricto, cuando se puede exigir. Por tanto, yo creo que todavía sigue siendo verdaderamente útil y este sistema del teletrabajo desde luego puede traer ventajas y desventajas que igual habrá que operarlo. Uno de esos puntos referían que era para que se disminuyera el estrés, pero pues depende también de dónde anden trabajando, ¿no? Sí, no, pues imagínate. Entonces, alguien que no tenga una señora así muy accesible, que le esté enseñando y que le esté supervisando, sale peor que el patrón. Entonces, esa parte, insistiríamos, hay que ponerlo en el contrato, como ya bien lo has platicado, amigo, definir las reglas tan claras de que todo mundo sepa qué es lo que tiene que hacer, cuándo hacerlo. Es cierto que el patrón le tiene que estar cooperando al trabajador con el gasto de la luz, del teléfono si lo usa, de internet, y proporcionarle todos los elementos que has platicado y no dejarlo en la orilla. Y eso de ninguna forma, esa cantidad de dinero que se le entregue al trabajador es parte de su salario. ¿Por qué? Porque es parte de la obligación que se tiene de entregarlo para él. Oye, doctor, pero una pregunta, a ver, tú que eres el experto en seguridad social, el tema de seguridad social, porque no es lo mismo que se accidente en su casa, a lo mejor se fue corriendo a ver ahí los frijoles y se quemó, a que se accidente en la oficina. Ahí, ¿qué tienes que hacer en cuestión de seguridad social? Y sobre todo que son riesgos diferentes, son riesgos diferentes porque vamos viendo cómo si el trabajador está expuesto a un accidente o a una enfermedad con motivo o en ejercicio de su trabajo, que esa es la parte especial de la calificación del riesgo de trabajo. Pero entonces para que sea con motivo o en ejercicio de su trabajo, ese accidente tiene que observarse muy vinculado al momento y a la realización de actividades inherentes para lo que fue contratado. De otra manera, sería una enfermedad general y habrá que observarlo porque, como sabemos, un riesgo de trabajo le incrementa al patrón los costos en la seguridad social, cuando menos en el 1% de la nómina. ¿Por qué? Porque le va a incrementar su prima de grado de riesgo de trabajo también. Entonces sí habrá que ser muy cuidadosos, poner las reglas también y la forma en cómo va a estar conectado. Normalmente identificar estos detalles, porque como decías, si se quema con algo por ahí porque fue a poner los frijoles, pues entonces no tiene nada que ver complicado. No tiene nada que ver con su trabajo. Era contador y anda ahí poniendo. Oye, pero aquí lo importante es, ¿existe ya un régimen de teletrabajo? A lo que voy es, ¿sí existe ya el poderlo inscribir en régimen de teletrabajo para la expresión al trabajador? No, particularmente como tal, no. Sino que existe una inscripción general y una clasificación también porque particularmente los patrones no pueden disociar las actividades que tenga una empresa independientemente de dónde se realicen, entonces le es de la misma manera inscrito. Y fíjense que lo que hemos recaído o recabado en estos momentos, en estas participaciones, fundamental, desarrollen un correcto reglamento interno de trabajo. Independientemente de lo que diga el contrato, de lo que las características, ¿cómo se llama? El desempeño de las actividades y demás, si no existe delimitado las oportunidades, las consideraciones y en las consecuencias que pueden existir en el desarrollo de la actividad del trabajo, entonces dejamos abierto a muchas oportunidades que nos pueden afectar tanto al trabajador como al patrón. Y ahorita pusieron un ejemplo real
que se Sí, vivió. Oye, pues es que se cayó dentro de la casa y estaba trabajando. Bueno, pero se cayó, ¿por qué? Porque se tropezó en la silla, se le cayó la silla. Bueno, pudiéramos buscar una situación de que sí estaba desarrollando su actividad, pero se salió porque iba a hacer otras cosas. Bueno, pues entonces ya no fue una actividad de trabajo, ya fue una actividad, como bien decía Sergio, una enfermedad general. Y bajo esa consideración, sí, recomendación, sí o sí, un desarrollo y una implementación oportuna de un reglamento interior de trabajo. Yo creo que eso sería donde vital. le cambia un poquito en ser riesgo de trabajo o enfermedad general es en lo que le pagaría el seguro social al trabajador. Exacto. Si se califica como riesgo de trabajo, pues le pagará el 100% de su salario base de cotización. Si es enfermedad general, le va a pagar el 60%. Es ahí donde queda la diferencia y al patrón sí le causa una consecuencia importante. Claro, y evidentemente el trabajador va a decir, pues fue actividad de trabajo. Lo procuraría. Claro. Y el patrón se defendería. Exactamente, ¿no? Sí, yo creo que en estos cambios que estamos viendo, por supuesto que es parte de la evolución natural yo le llamaría hasta de la humanidad, en el sentido, pues se dan porque ya hay esa oportunidad de tecnología. En nuestros tiempos, ¿qué nos iban a permitir andar yéndonos a trabajar a nuestra casa? La realidad es que tenías que tener un fax y estar hablando por teléfono pegado a una pared y demás. Hoy en día, con toda la tecnología que existe, por supuesto que es algo positivo, pero con una cuestión muy importante, la responsabilidad por parte del trabajador de cumplir y no, valga la expresión, pasándose de listo, pero también del patrón, porque no es obligación del trabajador tener internet de alta velocidad o no es obligación tener la luz o un espacio físico para que el patrón añada o extienda sus oficinas a la casa del trabajador. No sé cómo lo ven ustedes. Claro, y sin duda ahí, si no lo tuviera el patrón, debe de proporcionarle todas esas condiciones. Totalmente. Para que el trabajador pueda desempeñar su trabajo de manera correcta y oportuna también. Y desde luego, pues poner todas esas condiciones y que no se nos olvide, también esto debe de estar en su caso en el contrato colectivo o en el reglamento interior de trabajo, amigo. Así es. Pues bueno, hemos terminado la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Juan Carlos, muchísimas gracias como siempre y bienvenido a casa. No, muchas gracias. Yo ahorita voy a ir a comprar unas sillas, pero voy a pedir el crédito. Muchas gracias por su atención. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.